¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Me pueden apoyar mediante el chat si me confirman si me están escuchando para poder iniciar esta sesión? Ok, muy bien. Yair nos indica que se escucha correctamente. Roque Román, Pablo Cervantes, Gerardo García, Horacio Cárdenas, Rubén Vázquez, Paola, Lidia Rubio, Jorge Luis Campos, Juan Chávez, Angélica Herrera, Clotilde Treviño, Teresa Carrera, Leonardo Acuña, Víctor Manuel. Ok, bueno, ya la mayoría me indica o me confirma que me está escuchando adecuadamente, entonces vamos a iniciar esta sesión. Ok, buenos días. Es un gusto presentarles este día a María Hernández, quien nos va a apoyar para esta sesión, ¿sí? Ella está con nosotros en el área de generación de conocimiento. ¿Qué tal? Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a iniciar la sesión. Es un gusto que estén aquí con nosotros. Vamos a comenzar con esta sesión de las nuevas características de Compaquinóminas versión 11, que es considerada ya la versión 2019. Y el objetivo de esta sesión pues es que ustedes conozcan las nuevas características de esta versión. Vamos a separarlas en tres, que son las principales. Es el nuevo ADD, que incluye el nuevo visor de documentos digitales, el tablero fiscal de Compaquinóminas y el nuevo módulo de incremento de salarios. Vamos a hablar un poco sobre el nuevo ADD y del visor de documentos. En sesiones anteriores ya les han hablado a ustedes de esta nueva tecnología que va a utilizar una base de datos en SQL Server, que se deben tener algunas consideraciones, que en bases de datos ya existentes, con el ADD actual, al que llamamos ADD en Lucene, pues se tendría que hacer una migración de la información para que puedan usar el nuevo visor de documentos. Esto lo vamos a hablar de manera general, que ya en otras sesiones se ha visto a fondo. Pues bien, Compaquinóminas es uno de los sistemas que también incluye este nuevo ADD y el nuevo visor de documentos digitales. Como saben, este nuevo ADD va a tener un repositorio en SQL Server y a partir de este repositorio pues vamos a tener acceso al nuevo visor de documentos digitales, donde vamos a tener vistas personalizables que nos van a servir para explotar más la información del XML. Aparte, se tendrá un acceso más rápido, incluso también en la vista preliminar de los documentos. Pero, como ya se ha mencionado en ocasiones anteriores, hay algunas consideraciones. La primera es que este nuevo ADD va a estar disponible a partir de la versión 4.08 de ContPaKey Herramientas Complementarias. Es decir, los sistemas de ContPaKey versiones 11 no funcionarán con versiones anteriores de componentes o de ContPaKey Herramientas Complementarias. Si ya tienen una versión 11 de Compaquinóminas o de ContPaKey Contabilidad y Bancos, es requerido que tengan versión 4.08 o posterior de componentes. Esa es nuestra primera consideración. La segunda es que cuando instalen el sistema, ya sea por una actualización o por una instalación nueva, cuando finalice la instalación del sistema, en este caso de Compaquinóminas, surge el instalador de ContPaKey Herramientas Complementarias. Este instalador lo que va a hacer es que ahora les va a pedir seleccionar una instancia para que puedan trabajar y que ahí se puedan crear las bases de datos de este nuevo ADD, ya sea en una instalación nueva o en una actualización. En los dos casos, se va a presentar cuando instalen ContPaKey Herramientas Complementarias 4.08, esta ventana en la que les solicitará la que seleccionen la instancia. Aquí una recomendación. Nosotros estamos recomendando trabajar con instancias de SQL Server 2012 y como requisito
la instancia con la que trabaje el nuevo ADD o con Paqui herramientas complementarias debe ser 2008 R2 o superior. No puede ser inferior a 2008 R2 porque no es compatible. Esta sería la ventana que vemos en la parte del instalador de Conpaqui herramientas complementarias, donde te va a solicitar seleccionar una instancia. Si ya estás trabajando con una instancia 2008 o superior, 2008 R2, perdón, 2008 R2 o superior, puedes seleccionarla. Aquí hay que dejar bien claro que deben tener disponibles los datos, el nombre de la instancia y la contraseña del usuario SA, porque no va a permitir pasar a esta parte de la instalación si los datos no son correctos. Y en general, este nuevo repositorio o este nuevo ADD va a tener bases de datos generales, que son dos, que es una que se llama Directory y otra que es Catálogos. Esas son las bases de datos generales. Y por cada empresa se van a generar 4 bases de datos: CFDI Metadata, CFDI Documents Content, otros Metadata y otros Documents Content. Aquí la información está separada para que todas las llamadas, toda la generación de reportes sea de una manera más sencilla y más rápida. Esta es la estructura que tendría la base de datos de nuestro nuevo ADD. Vamos a ver los beneficios que vamos a tener con este nuevo visor de documentos digitales. Lo primero es que nos va a permitir explotar la información contenida en los XML, que en este caso pues es información fiscal. Otra característica es que el visor no va a tener dependencia con Internet Explorer. Si ustedes recuerdan, el anterior visor de documentos abría una ventana del navegador. Ahora va a ser parte de la misma aplicación desde donde se esté llamando, en este caso de Conpaqui Nóminas. Va a ser una ventana dentro de la aplicación y ya no va a mandar llamar ningún navegador. Otro beneficio es que te va a permitir consultar la información en el caso de Conpaqui Nóminas en 2 niveles, ya sea en encabezado y también es a nivel de concepto. Vamos a tener flexibilidad en la configuración de vistas, vamos a poder crear vistas nuevas. Depende de la información que queramos extraer de ese XML. Por lo tanto, también facilita la administración de los FDIs en los procesos de la empresa y vamos a tener una mayor velocidad al consultar la vista preliminar, o en este caso es una vista amigable del XML. Anteriormente, cuando nosotros veíamos esta vista preliminar o este formato amigable, tenía que generar internamente un PDF y luego mostrarlo en el navegador, lo que llegaba a ser algo lento. Entonces, ahora la vista preliminar va a ser más rápida. ¿Cómo vamos a acceder a este nuevo visor de documentos digitales? Lo vamos a hacer desde el menú Archivo y luego Nuevo visor de documentos digitales. Aquí van a notar un cambio si ustedes venían de versiones anteriores a la 11. En versiones anteriores, en el menú Archivo, teníamos una entrada al administrador de documentos digitales, era una única entrada. Y desde aquí, pues, teníamos las opciones para hacer la configuración, el cargado manual de los XML y también en la vista de los documentos. Cuando entrábamos directamente desde Conpaqui y Nóminas, al ingresar al administrador de documentos digitales, nos abría por default la vista de los FDI de nóminas o el visor de documentos. Pero también desde esa parte nosotros podíamos navegar, irnos a la configuración para hacer la configuración de correo electrónico. También podíamos hacer la carga manual de los XML o lo que necesitáramos. En este caso, a partir de la versión 11 de Conpaqui Nóminas, en el menú Archivo ustedes van a ver 2 entradas. Una que se llama Nuevo visor de documentos digitales y la otra se llama Configuración y cargado manual de XML. La de configuración y cargado manual de XML es la entrada a lo que era anteriormente el administrador de documentos digitales. Y ahora nada más va a tener, o para lo que lo utilizaríamos es para la parte de la configuración de correo electrónico y en caso de que requirieras hacer la carga manual de algún XML. ¿Correcto? Cuando nosotros entremos al nuevo visor de documentos digitales, esta es la vista que vamos a tener.
Depende del sistema en el que se utilice o que se abre el nuevo visor de documentos digitales, son las vistas que va a tener disponibles. Para Compact y Nóminas, las vistas o la información que se va a reflejar es la parte de los XML emitidos y son comprobantes de nóminas. Nosotros podemos ingresar, del lado izquierdo tenemos el listado de vistas. Y si ustedes hacen una comparativa o ya vieron el visor de documentos con contabilidad, en contabilidad tienen más opciones. De ahí en contabilidad pueden ver facturas, pueden ver pagos. Y aquí en este caso, para Compact y Nóminas, es como antes lo veíamos, nada más veíamos los FDI de nóminas. Es lo mismo, vamos a seguir viendo solo los FDI de nóminas. Vamos a tener la opción de configurar vistas nuevas y vamos a poder ver la información a nivel de encabezado y a nivel de conceptos. Del lado derecho vamos a tener los campos disponibles que podemos nosotros agregar a esta nuevo visor del ADD. Tenemos la barra de herramientas con las opciones que teníamos igual anteriormente en el antiguo visor de documentos para agregar referencia, observaciones. Podemos exportar a Excel el listado de los FDI que estamos viendo. Podemos generar un archivo zip con todos los XML que se tienen en la vista. Podemos ejecutar la vista preliminar, podemos ver el XML, podemos verificar el expediente de este XML. Y hay una entrada a XML en línea más. También está disponible porque en este caso, pues el visor es el mismo para todos los sistemas, lo comparten, nada más en cada sistema vamos a ver vistas personalizadas o vistas propias de cada sistema. En el campo de fecha, la fecha que va a aparecer por default es la de 2 meses. La de 2 meses sería el último día del mes en curso y el primer día del mes anterior. Ese sería el rango de fechas. Como saben y como se manejaba desde el anterior visor de documentos, para quitar la fecha inicial o para que te muestre todos los recibos de todas las fechas, pues pueden hacer clic en esta X, en este botón, y ya no va a considerar un rango inicial y te va a traer todos los documentos de todas las fechas. Como saben, pues lo que se maneja aquí son fechas de timbrado, fechas de emisión. Podemos hacer filtros por cualquiera de las columnas, pueden ordenar los datos de las columnas, pueden cambiar el orden de las columnas arrastrando el dato de acuerdo al orden que ustedes necesiten. Y toda esta información se puede exportar a Excel y ustedes le pueden dar un manejo todavía más personalizado. Pueden agregar ya funciones propias de Excel para explotar aún más esa información. Estos son los beneficios del nuevo visor de documentos. En un momento más vamos a ver toda esta información, pero ya en el sistema. Entonces, enseguida nos vamos a ver el módulo del tablero fiscal. El tablero fiscal es un nuevo módulo que se incluye a partir de la versión 11 de Compact y Nóminas y nos va a realizar una conciliación de los FDI que descargamos del portal del SAT con la información que tenemos en Compact y Nóminas. ¿Por qué? Porque las autoridades como el IMSS y el SAT ya están haciendo auditorías y se están basando en la información que tienen los XML. Entonces, por eso es muy importante que nosotros podamos identificar qué es lo que está tomando en cuenta el SAT o el IMSS para hacer estas revisiones. Aquí un punto muy importante es que no va a revisar la información que tengamos en el ADD, sino que va a revisar la información de los XML que nosotros descarguemos del SAT. En esta versión 11 necesitamos descargar los XML del SAT para poder hacer las conciliaciones. ¿Cómo ingresamos al tablero fiscal? Pues es desde el menú archivo y la opción tablero fiscal. Aquí pues algunas consideraciones. Este módulo tiene como finalidad poder revisar y saber a detalle la información que se está considerando de los XML por las diferentes autoridades, el IMSS o el SAT. Y poder nosotros detectar si existe alguna diferencia en los pagos que se están haciendo, por ejemplo, en un pago provisional de ISR, contra lo que el SAT espera que le paguemos, porque es lo que está viendo en el XML. Para obtener la información del tablero fiscal es necesario que descarguemos los XML del portal del SAT.
La descarga la pueden hacer de manera manual desde la página del SAT o pueden utilizar alguna herramienta como XML en línea más en caso de tenerla. Y el tablero fiscal de Compact y Nóminas se puede utilizar independientemente de en qué esté el ADD. Si aún tenemos empresas que no se convirtieron en su ADD y todavía siguen teniendo un ADD en Lucin, o si son empresas que ya tienen ADD en SQL. Aquí la información del tablero fiscal no depende del ADD que se tenga. Estas son las consideraciones que tenemos para nuestro tablero fiscal. Vamos a tener 3 indicadores o conciliaciones disponibles. La primera es la conciliación de ISR. Probablemente algunos de ustedes ya manejaron la utilería externa que se liberó hace unos meses, que se llama conciliación de ISR, y en la que se tenía un modelo de Excel en la que en diferentes hojas se mostraba la información del ISR contenido en los XML y se podía comparar con el ISR que se estaba pagando en sus declaraciones provisionales de ISR. Pues esta utilería o esta conciliación dentro del tablero fiscal es esta misma utilería, pero está mejorada. Entonces vamos a tener el mismo beneficio, vamos a poder detectar si existe alguna diferencia entre el ISR que se pagó en el pago provisional contra el ISR que está reflejado en los XML de nóminas. La segunda conciliación disponible es la conciliación anual de sueldos y salarios. Como saben, pues a partir de la entrada en vigor del complemento de nómina 1.2, se tiene ya la información necesaria o suficiente para que ya no sea necesaria la presentación de la DIM. Entonces, ya este año, a partir de 2018, pues ya no se presentó la DIM para la declaración 2017. Y incluso para la declaración anual de personas físicas, pues ya hubieron declaraciones prellenadas. Y estas declaraciones prellenadas, pues están hechas con la información que tienen los XML de nóminas. Entonces es muy importante que esa información que se está reflejando en los XML sea la correcta para que esta declaración realmente refleje la información de lo que se está pagando para identificar si hay un ISR a compensar o a retener. Y el beneficio o el objetivo de esta conciliación es hacer una simulación del cálculo anual de sueldos y salarios, pero basada en la información de los XML. Y finalmente tenemos la conciliación de IMSS. Aquí el beneficio o el objetivo de esta conciliación es que vas a poder reconocer alguna disparidad entre la masa salarial, que es el SBC por los días cotizados, de lo que hay en Compact y Nóminas contra esta misma masa salarial, pero obtenida de la información de los XML. Las consideraciones. En esta utilería vamos a poder conciliar la información de varias empresas siempre y cuando tengan el mismo RFC. Para aquellos casos en los que tienen separadas las bases de datos en empleados que son asalariados y empleados asimilados a salarios, pudiera ser uno de los casos en los que requirieran hacer la conciliación de 2 o más bases de datos. Y la segunda consideración, que es la que ya les había mencionado y es la más importante, para que podamos obtener la información del tablero fiscal, es necesario que descarguemos los XML del portal del SAT. Vamos a ver un poco de los 3 indicadores o las 3 conciliaciones. Para la conciliación de ISR, los datos que se leerían del XML son el RFC del empleado o el RFC del receptor, la fecha de pago. Aquí es sumamente importante la fecha de pago porque a partir de la fecha de pago es como el SAT considera el mes para el que está sumando este importe, en este caso el impuesto del ISR. Y el dato importante en esta conciliación es el ISR obtenido del concepto que es una deducción con la clave SAT 002. Está marcada al final aquí. Tenemos el RFC del empleado, la fecha de pago y el importe del ISR o el concepto de deducción con clave SAT 002.
Es lo que se va a leer del XML para revisar la información de la conciliación de ISR. Antes de comenzar con más detalle y de mostrarles las pantallas, aquí les voy a mencionar un punto muy importante. De las pantallas que vamos a ver para las conciliaciones, para las 3 conciliaciones disponibles, es muy importante mencionar que las columnas que vean en color verde es información extraída del XML. Las columnas que están en color naranja es información extraída de la base de datos de nómina. Y las columnas en gris claro son las columnas que nos van a indicar las diferencias de lo que hubo entre la comparación del XML contra lo que hay en nóminas. La conciliación de ISR, esta sería la pantalla principal de esta conciliación. Tiene 3 pestañas. La primera es la del XML versus pago provisional. La segunda vamos a ver la información por conceptos de ISR y la tercera por recibo. La primera pestaña, las primeras pestañas que veamos es como información general. Las siguientes pestañas va a ser información más detallada para que podamos ir detectando diferencias. En este caso, vamos a poner también algunos puntos que nos pueden ayudar cuando vayamos a ver ya las conciliaciones. Para la conciliación de ISR hay una columna editable y es esta columna que tiene el título en color gris oscuro, se llama ISR enterado en el pago provisional. Y en esta columna ustedes deben capturar lo que declararon o el impuesto que reportaron como entero mensual en su declaración provisional de ISR. Para que puedan detectar si lo que ustedes reportaron en esa declaración era realmente lo que el SAT esperaba que se le pagara para este mes. Y para las conciliaciones en las que hay bastantes columnas y no se alcanzan a ver en la primera pantalla, pues pueden ustedes avanzar con esta barra de scroll o barra de desplazamiento. Pueden dar clic para desplazarse y ver todas las columnas. La segunda conciliación, análisis de sueldos y salarios, como habíamos mencionado, nos va a proporcionar una serie de reportes o serie de pestañas con los cuales vamos a poder recabar información de lo que sería la simulación del cálculo anual, pero basado en la información de los XML de nóminas. Esta conciliación tiene 7 pestañas, es la que está un poco más extensa. Nos va a mostrar un resumen, una pestaña que se llama cálculo anual general, el cálculo anual, pero por la lista de empleados, por clave SAT, por empleado, por concepto y por recibo. Siempre la última conciliación la última pestaña de las conciliaciones por recibo es la que nos va a llevar a fondo, al detalle, nos va a mostrar en cada renglón la información extraída de cada recibo de nóminas. Para la conciliación anual de sueldos y salarios, los datos que son importantes en el XML son el RFC del receptor o del empleado, la fecha de pago, la información de las percepciones, las partes grabadas y exentas, también la parte del ISR retenido y también, si en el caso en el que haya subsidio, la parte del subsidio al empleo. Esta sería la ventana general de esta conciliación anual de sueldos y salarios. En la primera pestaña vemos la del resumen, que como les comentaba es como la parte más generalizada, donde les va a mostrar ahí las diferencias y si queremos ir viendo a detalle dónde se presentaron específicamente las diferencias, podemos avanzar en las siguientes pestañas. La tercera conciliación es la conciliación del IMSS y como les comentaba también el IMSS ya comienza a hacer revisiones conforme a la información que se está registrando en los XML. Los datos que se leen del XML para la conciliación del IMSS son el RFC del empleado, la fecha de pago, el salario base de cotización, el tipo de régimen porque es únicamente para empleados asalariados y en este caso también en el XML se va la información de las deducciones por seguro social. Esa deducción es la que está en el catálogo de deducciones del SAT con la clave 001. Entonces, este también es un dato que vamos a utilizar para extraer la información de las conciliaciones del IMSS. Esta es la pantalla de cómo se muestra la conciliación de IMSS. También tiene 3 pestañas.
En la primera nos muestra el resumen, que como les comentaba es la información como generalizada de acuerdo a los parámetros que seleccionamos, pero también tenemos las pestañas de por empleado o por recibo. Este sería en general las características de nuestro segundo cambio en esta versión 11 de Conta Aquí Nóminas, que es el tablero fiscal. En resumen, el tablero fiscal consta de tres conciliaciones, que es la conciliación de ISR, la conciliación anual de sueldos y salarios y la conciliación del IMSS. Se leen los datos del XML para extraer la información y poder detectar si existe alguna diferencia entre la información del XML contra lo que tenemos en el sistema y lo que se ha reportado a las autoridades en sus declaraciones. Y para poder tener la información de este tablero fiscal es requerido descargar los XML de nóminas del portal del SAT. Nos vamos con el tercer cambio de esta versión 11 de Conta Aquí Nóminas, que es el incremento de salarios. El incremento de salarios es un módulo que ya existía desde versiones anteriores, pero en esta versión se mejora. Es un nuevo módulo de incremento de salarios. Vamos a ingresar desde la misma opción de procesos, incremento de salarios, pero ahora esta es la vista que vamos a ver. La pantalla principal va a tener una ventana de selección de parámetros donde podemos filtrar por registro patronal, la base de cotización, los tipos de periodo, departamentos, puestos, empleados y salarios. Y esta es la parte que vamos a ver, que es una parte, un tipo cédula en Excel, que también podemos exportar la información. Y en esta parte tenemos información adicional. Tenemos el estado del empleado. Tenemos un dato de que si en esta fecha el empleado está incapacitado, tenemos la parte del salario diario, SBC, la fecha de alta o reingreso, la antigüedad. Tenemos bastantes columnas que nos van a servir para este nuevo proceso. Al final hay una columna donde viene el nuevo salario y ya que se haya capturado ahí la información, que incluso se puede copiar y pegar, al final, nada más hacemos clic en este botón para realizar el incremento de salarios para que se aplique. Estos serían los cambios. Esta es la parte del contexto, la parte conceptual. Y ahora sí, si todo está claro, pasamos a la parte del sistema para verlo ya cómo funciona dentro del sistema, ¿correcto? Pues a partir de esta versión 11 de Conta Aquí Nóminas, ya nuestras nuevas empresas que creamos por default van a tener el ADD en SQL Server. Cuando entramos nosotros a una empresa, vamos a poder observar desde el menú archivo los cambios que mencionamos ahorita en la parte conceptual. En el menú archivo vamos a tener esta nueva entrada que se llama Nuevo Visor de Documentos Digitales. Esta opción que se llama Configuración y Cargado Manual de XML, la que anteriormente se llamaba Administrador de Documentos Digitales. También tenemos el tablero fiscal. Vamos a comenzar ahorita con el nuevo visor de documentos digitales. Para que nosotros podamos acceder al nuevo visor de documentos digitales, la empresa debe tener el ADD en SQL. Si nosotros entramos a una empresa en la que no se ha hecho la migración del ADD, al dar clic en esta opción nos aparecerá un mensaje de que es necesario migrar la información para tener el acceso. Entonces, la consideración para poder tener acceso al nuevo visor de documentos digitales es que el ADD se encuentre en SQL. Al ingresar al nuevo visor de documentos digitales, como les mencionaba, para el sistema de Conta Aquí Nóminas, lo que vamos a ver es la vista de CFDI de nóminas. Vamos a tener todos los XML de acuerdo al rango de fechas que nosotros seleccionemos. Vamos a poder ver la información a nivel de encabezado o de conceptos. Para poder seleccionar una vista, la que en este momento está seleccionada, en este momento aparece seleccionada la de encabezado. Podemos darnos cuenta de en qué vista estamos, porque en la parte de arriba viene el dato
nóminas, encabezado. Y esta parte también la hemos marcado en verde. Para ingresar a una nueva vista vamos a dar doble clic. Ahora estamos en la vista de conceptos. Aquí es a nivel de concepto la información del XML. Podemos hacer filtro por número de periodo, por fecha de pago, por tipo de periodo, por registro patronal, por empleado, por tipos de concepto, en este caso deducciones, percepciones, otros pagos, según lo que queramos nosotros extraer de nuestro XML, para darle el tratamiento que ya ustedes requieran en algún reporte específico. Para crear nueva vista, si ustedes hacen algún cambio en esta, no se puede crear una nueva vista desde cero, o sea, no hay una opción de crear nueva vista. Pero si ustedes hacen, perdón, abrí la vista preliminar con doble clic, ok. Si ustedes quieren hacer un cambio a una vista existente, por ejemplo, esta de concepto, para esta vista de concepto, yo solo requiero que el código de empleado tenga otro orden, por ejemplo. Al momento de hacer clic en el botón cerrar, detecta que hubo cambios en esta vista y me indica si desea guardar los cambios. Indicamos sí, entonces vamos a indicar el nombre. Y al momento de guardar la vista, al ingresar nuevamente, ya lo voy a tener yo en el listado de vistas disponibles. Esta es mi vista personalizada. Para ingresar, recuerden, doble clic. ¿Qué más podemos hacer? Pues todas las acciones que hacíamos anteriormente con el visor anterior de documentos digitales. Podemos ejecutar la vista preliminar. Para ejecutar la vista preliminar podemos tener seleccionado un documento y hacer clic en el botón vista preliminar. Con doble clic también abrimos la vista preliminar. Como les había comentado, la vista preliminar es una vista amigable de la lectura del XML y nosotros podemos configurar qué parte queremos ver y qué parte no queremos ver en esta vista preliminar. Aquí nosotros podemos habilitar de la parte de los datos del empleado, tengo habilitados todos estos datos, pero pudiera ser que no requiero ver, por ejemplo, el uso de CFDI porque ya sé que es igual para todos. El banco, porque en este momento no me interesa obtener este dato. Y podemos así configurar, agregar o quitar datos en esta vista preliminar. Aquí es importante mencionar que esta vista no es una generación de PDF, sino que es una vista rápida en formato amigable o más entendible de lo que tiene el XML. Podemos hacer clic en este botón de ver XML y nos va a mostrar el XML que estamos seleccionando. Podemos exportar Excel los registros seleccionados. Podemos exportar a un archivo zip todos los XML que se están mostrando en la vista. Podemos agregar observaciones, podemos ver el expediente para identificar si algún XML ya está cancelado. Y esto es todo lo que podemos hacer con nuestro nuevo visor. Cuando exportan la información a Excel, pues ustedes ya le pueden dar un tratamiento todavía más personalizado, pueden agregar funciones propias de Excel, alguna tabla dinámica, algo que les ayude más a extraer o a explotar más la información que están tomando del XML. Por default vienen algunos nodos ya en la vista preliminar preconfigurados, pero también pueden agregar otros nodos. Por ejemplo, si ustedes quieren ver subsidio al empleo, ¿correcto? Muy bien, esto es en sí lo que sería la parte del nuevo visor de documentos digitales. Enseguida vamos a entrar a ver lo que es el tablero fiscal de Contact y Nóminas. Igual, para acceder vamos al menú Archivo y la opción Tablero Fiscal.
Aquí vamos a esperar a que hable el tablero. La primera pantalla que vamos a ver es la de selección de parámetros. Como habíamos comentado en la parte de concepto, nosotros podemos hacer esta conciliación con más de una base de datos, si es que manejamos diferentes bases de datos por alguna configuración o alguna necesidad de administración que tenemos. Pueden seleccionar más de una base de datos siempre y cuando tengan el mismo RFC. Enseguida vamos a seleccionar el ejercicio, el mes inicial y el mes final desde el que vamos a hacer la conciliación. Y aquí un punto importante es que tenemos que hacer clic en el botón cargar recibos de nóminas. ¿Por qué? Porque la información del tablero fiscal se crea de manera temporal al momento de nosotros elegir los parámetros. Entonces, en este momento, aunque estoy dentro de la empresa A, que por default es la que me aparece habilitada, de todas maneras tengo que hacer clic en este botón, cargar recibos de nómina, para que genere la información y haga la lectura de los recibos de nómina de esta base de datos. Cuando nosotros hacemos clic en este botón, vamos a obtener la información de los recibos timbrados y los no timbrados. Para este caso de ejemplo que vamos a ver, todos los recibos que tiene esta base de datos están timbrados. El siguiente paso es obtener la información de los XML de nóminas. Los XML de nóminas los deben tener previamente descargados, ya sea de la página del SAT o que hayan utilizado alguna herramienta como XML en línea más. Aquí es muy importante mencionar que los XML de nómina que se deben descargar son los que están vigentes. Aquí debemos evitar descargar los cancelados, porque para la información del tablero fiscal no podría detectar que un XML esté cancelado y podría darte información que no es correcta. Entonces, aquí es indispensable que cuando ustedes hagan su descarga de los XML, que sean únicamente los FDI de nóminas que estén vigentes, es decir, que no estén cancelados. Yo ya tengo la descarga de los XML del SAT. Y aquí lo que tengo que hacer es seleccionar la carpeta donde están mis XML. Selecciono la carpeta y hago clic en este botón, seleccionar carpeta. Aquí, después de este botón examinar, viene un botoncito de ayuda con un signo de interrogación, donde indica que los XML se deben descargar del portal del SAT. Los guardas en una carpeta y posteriormente aquí indicas la carpeta desde donde los vas a leer. Igual que en el paso anterior. Aquí yo ya tengo seleccionada la carpeta, pero para que se lea la información del XML, tengo que hacer clic en el botón cargar XML de nóminas. Se van a procesar los documentos y en esta parte nosotros vamos a ver dos datos, XML seleccionados y XML de nóminas cargados. El dato que se va a tomar en cuenta para esta conciliación es el de abajo, XML de nóminas cargados. Viene otro dato que se llama XML seleccionados porque pudiera darse el caso de que por alguna situación ustedes descarguen todos los comprobantes, no solo los de nóminas. Pero esta parte, al nosotros darle clic al botón cargar XML de nóminas, únicamente va a extraer la información de los XML que sean CFDI de nóminas. ¿Correcto? Hasta que yo haya hecho clic en estos botones de cargar recibos de nóminas y cargar XML de nóminas, es cuando las conciliaciones me van a mostrar información. Aquí les comento algunos datos que les van a servir para cuando estamos trabajando dentro del tablero. En este botón, que son las 3 líneas, podemos nosotros mostrar o ocultar la tabla de parámetros. Y esta parte nos va a ser útil cuando tenemos conciliaciones que tienen muchas columnas para poder visualizar más datos sin necesidad de movernos con el scroll. También recalcar lo que les acabo de mencionar. Nosotros podemos entrar a las conciliaciones en cualquier momento, pero solamente van a mostrar información cuando hayamos cargado los recibos de nómina y cargado los XML de nóminas. Ahora sí nos vamos a la primera conciliación, que es la conciliación de ISR. En la parte superior vamos a ver el nombre de la conciliación que está seleccionada. También en la parte, en esta barra lateral, podemos ver que la conciliación está en un gris un poco más oscuro. Entonces podemos identificar que estamos en la conciliación de ISR por estos datos, por el nombre de la conciliación y porque está en un tono más oscuro. Aquí nos va a mostrar el ejercicio, mes inicial y mes final
que seleccionamos en la configuración de parámetros. Y vamos a poder ver la información. Primero, como les había comentado, las columnas que tengan título en color verde es información extraída del XML. Para el caso de esta columna suma de ISR de los XML, se va a tomar en cuenta la información de lo que tenga el importe del concepto de deducción con clave SAT 002 y el mes lo va a determinar conforme a la fecha de pago. Si mi recibo de nómina es del 16 de enero al 31 de enero y la fecha de pago es del 31 de enero, ese importe se va a ver reflejado en enero. Si mi recibo de nómina fuera de esa misma fecha, del 16 de enero al 31 de enero, pero en la fecha de pago le hubieran indicado que es del 1 de febrero, cuando se hizo el pago, entonces ese importe de ese sobrerecibo va a jugar para el mes de febrero. Aquí es muy importante y esto sí lo tienen que tener en consideración para que se determine bien y se indique bien la fecha de pago. Ya saben que en el sistema de nóminas, cuando nosotros le damos timbrar por default, toma la fecha de emisión como el último día del periodo que se está timbrando. Entonces, en este caso, por default, el sistema de nómina, si fuera mi periodo del 16 al 31, me habría puesto el 31 de enero. Pero si por alguna situación el pago lo realizaron el 1 de febrero, pues ahí la fecha de pago tendrían que indicarle 1 de febrero y ese importe jugaría para febrero. Entonces, es muy importante ver que todos estos datos nos van a determinar la información de lo que ve el SAT. O sea, es la información ante los ojos del SAT, ¿correcto? Entonces, en este caso, las nóminas fueron, esta es una base de datos de ejemplo de prueba en la que solamente hay 4 empleados. Son nóminas quincenales y la configuración se fue generando tal cual me la da el sistema por omisión, con las fechas de pago que son el último día del periodo. Entonces, en teoría coincidiría que todos los periodos van a caer. El mes de pago va a coincidir en la fecha de pago del periodo, ¿correcto? Entonces, para esta conciliación, como les había comentado, nosotros debemos saber o tener el acuse o poder descargar el acuse de lo que pagaron en su declaración provisional de ISR. Entonces, en este dato, pues no es inventado, ni lo vamos a calcular, ni vamos a poner algo estimado. Debe ser el dato real de lo que pagaron para que puedan identificar si el SAT considera que hay alguna diferencia. Entonces, si tienen ese acuse o tienen manera de descargarlo, hay que descargar ese acuse de lo que se reportó en el pago provisional para capturar el dato correcto. Aquí un dato importante. Recuerden que en la declaración de pago provisional no se capturan decimales. Entonces, lo más probable es que van a tener una diferencia de centavos que, pues haciendo esta revisión, pues no sería relevante esta diferencia de centavos para que el SAT determine que le están pagando menos o más, ¿correcto? Porque así el pago provisional no te permite capturar decimales. Entonces, siempre van a haber una diferencia de decimales en el caso en el que los tuvieran, porque para el XML, la parte de el importe del concepto de deducción con clave SAT 002 acepta hasta 2 decimales. Entonces aquí pues va a ser muy probable que vean alguna diferencia de centavos, pero como les comentaba, pues a lo mejor no es relevante si es diferencia de centavos. Pero en el caso en el que yo descargue mi acuse y pues haya reportado, no sé, que yo reporté 6,000 pesos, habría que ver por qué estoy reportando 6,000 pesos. Si ese importe que saqué para hacer la declaración, o sea, ¿de dónde lo saqué? ¿Lo saqué de algún reporte específico? ¿Cómo le hice para calcularlo? Para poder identificar, porque esta parte del SAT sí ya consideraría como que probablemente me faltan recibos por timbrar. No sé, pudiera ser alguna causa que el SAT pueda considerarnos. Si me estás pagando 6,000 pesos cuando en tus recibos son 4,372, pues probablemente te falten recibos por timbrar. Entonces hay que ver esta parte, ya sea que se esté enterando más o menos, hay que identificar por qué motivo se hizo ese pago. Esta conciliación, les platico un poco pues de esta conciliación, de lo que fue la generación de la herramienta externa o la utilería externa de la conciliación de ISR. Fue porque, no sé si a ustedes les tocó algún caso que a partir del 2017
El SAT envió algunas notificaciones, bueno, estuvo enviando notificaciones a algunos contribuyentes indicándoles que lo que estaban reportando en su pago provisional no coincidía con lo que iba en sus XML. A raíz de ese análisis, de estas notificaciones, de la revisión que se hizo con varios clientes que recibieron esta notificación, sale esta utilería o surge esta utilería. Y dentro del análisis que se realizó, se detectaron varias causas posibles por las que no les pudiera estar coincidiendo lo que estaban enterando. Una de las causas fue pues un error al momento de capturar. Por ejemplo, en este caso, en lugar de haber capturado 4,372, que hubieran capturado 3,400, no sé, por algún error, al momento de la captura hubieran invertido algún dígito. Entonces ya por eso pues ya se considera diferencia. Otra de las causas fue que para poder determinar lo que tenían que reportar en su pago provisional, sacaban reportes de la información del ISR en el sistema de nóminas, pero lo que estaban ellos sacando era el ISR marginal, era antes del subsidio. Entonces, algunos contribuyentes estaban declarando más, les faltaba restar la parte del subsidio, cuando realmente, pues ahorita sabemos que lo que considera el SAT es lo que venga en el XML, lo que esté en el concepto de deducción con clave SAT 002. También en 2017 se detectó que había diferencias porque tomaron la parte de la facilidad que dio la autoridad para los 3 primeros meses seguir timbrando con complemento 1.1, pero cuando terminó esa facilidad, pues no retimbraron con el complemento 1.2. Entonces aquí es importante mencionar que los XML que el SAT está tomando en consideración son los que tienen complemento 1.2. Que para este año pues ya no tendríamos esa situación, ¿verdad? Porque todos los comprobantes deben estar con complemento 1.2. Y esta revisión se estuvo haciendo para precisamente llegar a abril, a mayo de 2018, de este año, y tener las declaraciones ya prellenadas para ir limpiando la información. También pudimos detectar que en algunas ocasiones se tenían CFDI duplicados y en base a estos duplicados se generó inversiones ya anteriores, creo que fue la 1040 de Nóminas, donde se metieron validaciones al momento de restaurar respaldos para que si hay un recibo timbrado no te permita hacer la restauración, porque en el análisis que se hizo, esos duplicados se originaban porque se timbraba un recibo de nómina, luego se recuperaba el respaldo y se volvía a timbrar sin haber cancelado esos recibos. Entonces, había muchos recibos de nómina que no estaban cancelados y que se volvieron a timbrar, entonces había duplicados, había ingresos como dobles. Entonces, toda esta parte de esta primera revisión, esta conciliación de ISR, tenía como objetivo llegar a esta declaración anual y que ya realmente se pudieran dar declaraciones prellenadas. En este caso, entonces, volvemos a la parte de la conciliación. Como les comentaba, aquí terminamos de capturar todo lo que se declaró en su pago provisional y en la columna tercera, diferencia de XML versus ISR enterado, pues nada más es la resta de la suma del ISR de los XML menos el ISR enterado en el pago provisional. En esta sección en color naranja es información extraída de Nóminas. Aquí vemos la información dividida del ISR de los recibos timbrados y el ISR de los recibos por timbrar, la misma consideración que se está leyendo, todos los conceptos que tengan asignada la clave de deducción SAT 002. Y el mes se determina en base a la fecha de pago del recibo de nómina. Para nuestro caso no tenemos ningún recibo por timbrar, todos están timbrados. La columna total ISR es nada más la suma de los recibos timbrados y los recibos por timbrar. Y en la sección derecha vemos la sección de las diferencias. La diferencia del XML contra nóminas, en este caso, es la columna en color verde, contra el total de ISR. Por eso vemos que es 0. Aquí voy a ocultar la parte de los parámetros para poder ver todas las columnas.
Y la última columna, pago provisional versus nóminas, es el total de lo que enteramos en el pago provisional menos el total de ISR. Y ahí podemos observar la diferencia. Como ven, esta parte es sencilla, igual esta información la podemos exportar a Excel. ¿Y para qué les sirve? Para que ustedes hagan un análisis y ver la información si en algún mes declararon menos o más en su pago provisional, verificar por qué se generó esta diferencia, ya que ustedes puedan realizar las acciones correspondientes, ya sea alguna declaración complementaria, alguna aclaración al SAT, de acuerdo a lo que les estén requiriendo, ¿verdad? Entonces, eso es en la primera pestaña XML versus pago de nómina. Si nosotros queremos ver más a detalle esta información, podemos ver esta opción por conceptos. La finalidad de esta pestaña es que nosotros podamos identificar si los conceptos que nosotros estamos usando en CONPACI nóminas y que tienen asignada la clave de deducción 002 realmente la tienen correctamente asignada. Este es el objetivo. Esta columna suma del ISR de los XML versión 1.2 es la misma columna que vimos anteriormente. Suma la información o los importes del concepto de deducción 002 del XML y el mes lo determina en base a la fecha de pago. En las siguientes columnas, esta parte va a ser variable de columnas y va a depender de los conceptos en CONPACI nóminas que tengan asignada la clave de deducción 002. Si yo utilizo otro concepto, por ejemplo, que en alguno de mis recibos hubiera tenido un finiquito y que hubiera habido ISR de finiquito, aquí voy a ver una columna que va a decir ISR finiquito con su número correspondiente de concepto. Es para que nosotros identifiquemos que los conceptos que nosotros tenemos asignados en CONPACI nóminas con la clave 002 realmente sean correctos. La columna de diferencia es la diferencia de esta columna en color verde del XML menos el total de ISR. Para este caso vemos que no tenemos diferencias. Estas columnas de la sección otros conceptos relacionados con ISR es porque hay otros conceptos que también van a tener relación con el ISR y que incluso en las notificaciones que estuvo mandando el SAT, por ahí se veía una columna que decía como reintegro de ISR. Entonces, para ver cómo jugarían en la parte de las declaraciones de ISR que van a hacer. Tenemos la parte del ISR retenido en el ejercicio anterior, el ISR a compensar, que es en este caso el ISR que se tiene declarado o reportado en el concepto de otros pagos 004, el reintegro de ISR retenido en exceso y el reintegro de ISR retenido en exceso del ejercicio anterior, que corresponden a las claves SAT. El ISR retenido de ejercicio anterior se va a leer de lo que se tenga reportado en la clave de deducción 001. Esta es una de las claves que surgieron ya a finales del 2017, en noviembre, ya que como la última actualización que se le hizo al catálogo ya para el 2017, se agregó esta clave de deducción 101 y corresponde a este ISR retenido del ejercicio anterior. El ISR a compensar, este ya lo conocíamos porque ya venía incluso anteriormente, y es el de otros pagos 004. El reintegro de ISR retenido en exceso es lo que va a tener el XML con el concepto de otros pagos con clave SAT 001 y el reintegro de ISR en exceso del ejercicio anterior es lo que tiene el XML con la clave SAT de otros pagos 005. Esta información la van a ver detallada en la documentación de la carta técnica porque ahorita pues realmente pues es mucha información, pero lo van a ver a detalle, va a estar ahí documentado de dónde se va a obtener los importes de cada columna para que quede más claro, ¿verdad? Y finalmente, la pestaña de por recibo nos va a ayudar a saber exactamente, si tuvimos alguna diferencia, podemos saber exactamente en qué periodo, en qué empleado y qué conceptos, en qué importes estuvieron las diferencias. Aquí sí podemos filtrar para reducir. Si yo ya detecté en las pestañas anteriores que mi diferencia está en enero, pues aquí ya nada más voy a hacer el filtro por enero, por ejemplo. Cuando ustedes vean en la parte de la conciliación este recuadrito con el triángulo, es porque podemos hacer un filtro en estos campos. Entonces, aquí podemos filtrar. Cuando nosotros filtramos, vamos a ver que se va actualizando el total de recibos que están considerados con este filtro.
Y también se van actualizando los importes para nosotros poder identificar exactamente dónde está la diferencia, ¿verdad? Podemos eliminar los filtros en caso de haberlos realizado. En este caso voy a seleccionar número de periodo 2, luego elimino el filtro, selecciono nuevamente todos los meses, de acuerdo a lo que requiera en este momento. ¿Cómo sabemos que tenemos algún filtro? Por ejemplo, periodo extraordinario. Sabemos que está filtrado porque el título de la columna se pone en color azul y se pone cursivo. Ahí sabemos que aquí hay un filtro, ¿verdad? Podemos dar aquí todos o bien eliminar filtro. Esta información la podemos exportar a Excel. Aquí terminamos la información de nuestra primera conciliación. No sé si tengan alguna duda. Ya Félix nos está apoyando en resolver, en contestar las preguntas que se están generando. ¿Todo correcto? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con nuestra segunda conciliación, que es la anual de sueldos y salarios. Para esta conciliación, como habíamos comentado en la parte de concepto, se va a hacer una simulación del cálculo anual, pero en base a la información que tiene el XML, porque como ya habíamos comentado anteriormente, pues es nuestra información ante los ojos del SAT. Para el SAT, el importe total grabado de todos los meses del año, pues es el acumulado de la parte del importe total en las percepciones, importe total grabado. Entonces vamos a ver qué es lo que el SAT va a estar considerando o qué es lo que se va a leer o tomar en cuenta para esta conciliación. Esta es la conciliación que tiene más pestañas. Vamos a tener 7 pestañas porque nos va a permitir hacer filtros o poder nosotros detectar diferencias, incluso por la clave SAT asignada a los conceptos, por cada empleado, por un concepto en específico. Y la última pestaña por recibo, pues ya saben que esa es la del detalle de cada sobre recibo que se está considerando para esta conciliación. En esta pestaña de resumen se va a mostrar, como su nombre lo indica, un resumen en general de la información para el cálculo anual en base a los FDI de nóminas descargados del SAT y vamos a hacer una comparación contra los importes que hay en cuenta aquí nóminas. Igual, para todas las conciliaciones, el mes se va a determinar en base a la fecha de pago. La columna suma de la base grabada del XML va a ser la sumatoria del atributo total grabado de los XML de cada mes. ¿Qué consideraciones vamos a tener? Vamos a tener, bueno, por ejemplo, si tenemos un CFDI en el que la fecha de pago es el 31 de enero del 2017 y el total grabado para este XML es de 2,100 pesos, pues esos 2,100 pesos van a acumular para el mes de enero, ¿correcto? Entonces, esta columna nos trae, recuerden, color verde, información que se lee del XML. Total grabado de los XML del mes va a considerar solamente los XML con versión del complemento 1.2 y el periodo mes se registra a partir de la fecha de pago. En la sección de la información de Compact y nóminas, esta primera columna, base grabada de recibos timbrados, es la suma del campo importe 1 de los movimientos de percepciones de acuerdo a la clave SAT que tengan asignada. Siempre va a tomar la clave SAT que en ese momento tenga asignada el concepto. Va a leer solamente la información de los recibos timbrados. Igual, el mes se determina en base a la fecha de pago. La columna base grabada de recibos por timbrar es la suma del campo importe 1 de los movimientos de percepciones de acuerdo a la clave SAT que tengan asignada. Va a tomar siempre la clave que tenga asignada el concepto en ese momento. Esto es importante mencionar porque si en algún momento ustedes hicieron el cálculo y la autorización con una clave SAT, pero en este justo momento, por alguna situación que no debería darse casos, pero si sucediera que cambiaron la clave SAT, pudiera ser que ya se refleje o no se refleje en esta parte de la base grabada de acuerdo a la clave SAT que tienen. Por ejemplo, un concepto de otros pagos sabemos que no tiene base grabada y base exenta.
porque otros pagos no se consideran un ingreso acumulable para el empleado. Entonces, si por alguna situación que, como les comento, no debería haber casos, pues en empresas en las que la información está revisada y todo está correcto, en el que tendrían que cambiarle esa clave, pero si, por ejemplo, ustedes le cambian la clave a otros pagos, pues ya no va a aparecer aquí en el listado porque ya no es para percepciones y ya no vas a tener importes grabados, ¿correcto? Entonces, nos vamos ahora a otra consideración para la base grabada de recibos por timbrar, pues solamente va a considerar los recibos por timbrar. ¿A qué nos referimos con recibos timbrados y recibos por timbrar? La información se está leyendo de la base de datos de nóminas. Tenemos una tabla que nos trae la información de los recibos o los CFDI de nóminas. Y en esa tabla va un estado del recibo que nos indica si está timbrado o si está pendiente por timbrar. Esa parte de la generación del recibo, cuando ustedes autorizan un periodo, se registra la información en esa tabla. Entonces, en cuanto se autoriza el periodo, obviamente el recibo no está timbrado y su estado tendría un valor, sería 0 o 1. Pero cuando nosotros lo timbramos, ese estado cambia, entonces se identifica por la información que haya en esa tabla de recibos de nómina. Y el total de la base grabada es la suma de las columnas anteriores, de la base grabada de recibos timbrados y la base grabada de recibos por timbrar. Ok, estoy viendo una pregunta que nos indica en los recibos por timbrar qué fecha se considera, ya que no tiene fecha de pago. Sí la tiene. Cuando se autoriza el periodo, por default se va la fecha del último día del periodo, por default. Y esa es la que se va a considerar en los recibos que todavía están pendientes de timbrar. No sé si quede claro, Salvador, esta pregunta. En los recibos que están pendientes de timbrar, cuando nosotros autorizamos el periodo, se va la información y por default la fecha que se va como fecha de pago es el último día del periodo. Correcto, entonces el total de la base grabada es la suma de las dos columnas anteriores. Y al final, la última columna, la diferencia de los XML versus contaquinóminas, es la resta de la primera columna de la suma de base grabada del XML menos el total de la base grabada en contaquinóminas. En la segunda pestaña vamos a ver la información, pero ya por conceptos. ¿Cuál es el número de trabajadores que relaciona? Aquí un dato importante es el número de trabajadores se va a tomar o se va a diferenciar por el RFC del empleado. Entonces, si hubiera algún caso que también creo que a partir del complemento de nómina 1.2 no debería ocurrir o no debería ser muy frecuente, en el que, por ejemplo, timbraron el recibo de nómina de un empleado con un RFC, pero luego se dieron cuenta que no era el correcto y timbraron con el correcto. Entonces, aquí el número de trabajadores que relaciona para el XML lo va a tomar en base a los RFCs de los distintos receptores. Entonces, hay que verificar bien, este dato debería cuadrar correctamente con contaquinóminas, con el número de trabajadores de contaquinóminas. Si no es el caso, hay que identificar qué sucedió. ¿Correcto? Entonces, ahora vamos a ver por cada concepto el total de ingresos por sueldos y salarios y conceptos asimilados comparados contra el importe en contaquinóminas, el total de ingresos grabados y exentos. Esta información que se extrae del XML es el total de la base grabada. Perdón, es el importe total de las percepciones. El segundo registro, el total de la base grabada. El tercer importe es el de los exentos. El ISR anual conforme a tarifa, que lee la información ya de la tabla anual del ISR, el total del subsidio causado, el ISR anual que se estuvo reportando en el XML, el total del ISR retenido y si hay saldo a favor o saldo en contra. Aquí también hay un punto importante a considerar porque si nosotros vemos esta base de datos de ejemplo, vemos una diferencia en el total del subsidio causado. En el XML del complemento de nómina 1.2, por regla de validación, el subsidio causado, el nodo de subsidio causado únicamente se va a generar
cuando le toca subsidio efectivamente entregado al trabajador. Entonces, puede leerse el caso como lo vemos. Ahorita vamos a entrar a revisar el sobrerecibo de un empleado para ver a detalle por qué se puede presentar esta situación de que aquí van a haber diferencia. Es que para algunos empleados, de acuerdo a su base gravada, en la tabla del subsidio al empleo, sí entra dentro de algún renglón y le corresponde subsidio, pero a final de cuentas el ISR fue mayor y lo que se generó fue ISR y nunca se generó el nodo de subsidio causado en el XML. Entonces, esta situación probablemente va a ser como de mucha pregunta, ¿por qué se ve ahí la diferencia? Y es que hasta este momento o actualmente el complemento de nómina 1.2 por regla de validación únicamente genera el nodo de subsidio causado cuando hay subsidio efectivamente entregado al empleado. Ok, aquí también nos hacen una observación importante. En la parte de los parámetros, si desde el primer momento en el que nosotros cargamos la información, vemos que los XML de nóminas cargados son diferentes a los XML o a los recibos que hay en Compact y nóminas, desde ahí lo más probable es que vayamos a tener diferencia. Si son menos los XML de nóminas cargados, puede ser que nos falte algún recibo por timbrar en Compact y nóminas, pero si son más, pues ahí pudiera darse el caso de que tengas alguno duplicado o que incluso al momento de la descarga de los recibos del SAT no hubieras hecho esa diferenciación o no hubieras indicado que solamente querías descargar los vigentes, entonces que se hubieran venido algunos cancelados. Bueno, es como paréntesis, ¿verdad? Porque nos están haciendo esta observación. Si desde aquí vemos que hay diferencia, lo más probable es que en todas las conciliaciones vayas a tener diferencia. La tercera pestaña del cálculo anual de sueldos y salarios nos va a mostrar la información, pero por cada empleado. ¿Y por qué? Porque realmente la declaración de personas físicas va a tomar esta información para que vayan viendo en este caso si lo que se está reportando en el XML va coincidiendo y ver la información que en este caso habría una simulación en lo que nos va a dar como resultado el cálculo anual, si ya va a ser saldo a favor o saldo en contra. Vemos aquí en este empleado que existe una diferencia y es precisamente por lo que les comentaba, que puede darse el caso en el que hay empleados en los que, de acuerdo a su base gravada del mes, les correspondía subsidio al empleo, pero a final de cuentas el ISR fue mayor y lo que se refleja en el XML es el ISR y no el subsidio. Para estos casos, el SAT comenta que tiene una manera de identificar porque él hace revisiones por mes, revisa base gravada por mes y tiene manera de hacer el cálculo por mes del subsidio que le fue entregado. Nosotros no tenemos manera de leerlo porque en el XML no se va. Sería una columna como estimada. Incluso ustedes, si quieren exportar esta información a Excel, pueden enviarlo y hacer una diferencia de la parte del subsidio causado aquí. Si esta columna no tiene, pero la columna de nóminas lo tiene, pueden tomar en cuenta y ver si existen diferencias. Esto es lo que ve el SAT en el XML y en el XML nos está yendo. Como les comentaba, comenta el SAT que tiene manera de identificarlo porque tiene la base gravada mensual. Pero si ustedes quieren tener la certeza de la parte de que ustedes están reportando como subsidio, pues pueden hacer esto que les comento, de tomar en cuenta la columna del subsidio causado, pero de Compact y nóminas. Eso les puede servir para identificar si existe una diferencia real. Lo que se ve en el XML es esta parte y para el segundo empleado en subsidio causado va a 0 en el XML. Por eso en este empleado vemos que hay un saldo en contra. Realmente en la parte de cuando el SAT determina el cálculo anual, pues ahí vemos que probablemente ni siquiera lo vaya a considerar como saldo en contra porque tiene manera de identificar el subsidio de cada mes.
Aquí puntos importantes, también podemos filtrar. Si nosotros ya identificamos en qué mes está la diferencia, podemos sacar la información nada más del mes. Podemos filtrar también por los conceptos en especie, los que tienen clave SAT. Aquí es importante mencionar, o por qué viene este campo de conceptos en especie, porque si ustedes recuerdan, los conceptos en especie que se van al XML son únicamente los que tienen clave SAT asignada y tienen un acumulado de ISR. Si no tienen acumulado de ISR y no tienen clave SAT, no se van a reflejar en el XML. Por eso ustedes pudieran tener aquí alguna diferencia. En este caso no la vemos. También tenemos una opción para que nos muestre solamente los registros en los que hay diferencias. Si ya no queremos ver toda la información y solamente queremos ver dónde está la diferencia, lo podemos filtrar para ir haciendo más sencillo esto y poder identificar exactamente por qué se está presentando la situación. Vemos que el empleado en el que nos trajo diferencia es este empleado con código 222 y la diferencia en el mes de enero, porque estamos viendo solamente el mes de enero, es de 117 pesos en contra, pero si lo saco a todo el año, ya vamos a ver que esta diferencia de saldo en contra se eleva a 3,000 pesos. Entonces nosotros vamos a ir identificando esta información, podemos ir filtrando, haciendo rangos más cortos para poder identificar exactamente dónde está la diferencia. Aquí sabemos que la diferencia es en un único empleado. Luego vamos por clave SAT. Vamos a mostrar solamente los que tienen diferencia, en este caso son percepciones, en las percepciones yo no tengo diferencia, entonces aquí no me va a mostrar información de diferencias porque en ninguna percepción tengo diferencia. Todo está conforme al grabado y exento y el total, conforme a lo que hay en Compact y nóminas. Podemos sacar la información por empleado y podemos filtrar a un empleado en específico para ver la información específica por clave SAT para cada empleado. Recuerden que realmente lo que ve el SAT son la clave SAT, no como se llama la descripción de nuestro concepto, es la clave SAT. Podemos también hacer rangos más pequeños de meses para ir identificando diferencias y poder ver la información de partes grabadas, partes exentas, y aquí la información es únicamente de percepciones. Podemos hacer también una búsqueda por conceptos. Aquí también un punto importante es que me va a mostrar los conceptos que yo tengo relacionados en mis recibos. Aquí vemos también que me muestra horas extra porque aunque tengo cálculo cero, lo tengo en el recibo de nómina. Únicamente va a mostrar la información de los conceptos que se hayan reflejado en el cálculo. Igual la última pestaña por recibo nos permite identificar exactamente dónde están las diferencias. Podemos exportar Excel, filtrar, eliminar filtros. Esa sería en sí la conciliación anual de sueldos y salarios. Nos vamos con la tercera conciliación, que es la conciliación del IMSS. Como vimos también en la parte ya del concepto, también el IMSS comienza a hacer revisión en base a lo que se está reportando en los XML. Aquí es muy importante que ustedes ya vayan cuadrando, ya la información esté correcta de lo que se está reportando al IMSS y al SAT, porque ya se está haciendo una revisión del XML, entonces debe coincidir. La cantidad de empleados que tienen registrados como sueldos y salarios, pues debería coincidir también con los empleados que tienen registrados ustedes y que están reportando en el SUA, en la parte de sus declaraciones al IMSS. Entonces, aquí esta información es importante, está concentrado, son pocas columnas, la información que ahorita se está haciendo revisión, porque como sabemos, en el XML de nómina para el complemento no vienen muchos datos relacionados con el IMSS. Los datos que vienen relacionados fueron los que mencionamos hace un momento en la parte de cuando mostramos el sobrerecibo. Sería el salario base de cotización, es el tipo de régimen del empleado, si es asalariado o asimilado a salario,
También vemos pues, la fecha de pago, porque es realmente donde se está considerando en qué periodo se está abarcando este importe. Y el concepto de deducción 001, pero esa es la parte que paga el empleado, es una deducción al empleado. La parte de las obligaciones no se reflejan en el XML, no están consideradas en el complemento. Entonces, esto es lo que se ve en el XML y con lo que se estaría haciendo una revisión por parte de las autoridades. Vamos a comenzar entonces con la sección de la información conforme al XML. Nuevamente es en color verde. Los empleados asalariados es el número de empleados que tengan su régimen, el tipo régimen 002, que es el de sueldos. Esta información se lee del XML. Y también va a determinar la cantidad de diferentes RFC de receptores que tengan ese atributo tipo régimen 002. Entonces ahí hay que identificar si está correcto el número de empleados conforme a lo que se está leyendo en el XML y lo que se tiene registrado en cuenta aquí nóminas. La siguiente columna, días pagados, es el atributo que es días pagados del XML. Ahorita les doy más información respecto a esto. Ok, los días pagados va a ser el atributo, la suma del atributo días pagados del XML de acuerdo al periodo. El SBC promedio es un promedio del atributo salario base de cotización aporte, salario base COT aporte del XML y pues va aquí determinado el periodo por la fecha de pago. Las cuotas obrero es la suma del importe de los conceptos con clave SAT de deducción 001 de los XML. Y aquí este es un punto, un término que probablemente sea nuevo para nosotros, la masa salarial, que es el SBC promedio por los días pagados. O el salario base de cotización aportación de cada XML de acuerdo al periodo. Entonces, aquí va a ser la sumatoria de lo que tenga el XML en los días pagados por la base de cotización aportación de ese XML y va separado o va determinando el periodo por la fecha de pago. En la información que hay en CONPAC y nóminas, la parte de empleados asalariados es el total de empleados con el valor 2 sueldos en el campo tipo régimen en el catálogo de empleados. La suma de los días pagados de cada recibo de acuerdo al periodo van a ser los días base. Es la suma de los días pagados de cada recibo. En este caso, vamos a ver, aquí son sumatorias. Vamos a tener en cuenta que es información generalizada y en este caso tengo yo periodos quincenales. Si en el XML los días de pago yo tengo 15 para enero, para el primer periodo del 1 al 15, pero para el periodo del 16 al 31 en días de pago también dejé 15, entonces van a ser 30 días por cada empleado y tengo 4 empleados. Entonces los días pagados serían en este caso 30 por 4, 120. Esto considerando que no hay incapacidades ni ausencias, porque en el XML sí se descontarían los días de pago, ¿correcto? En la información de la parte de CONPAC y nóminas está separada en columna de incapacidades y ausencias porque si ustedes recuerdan, en algunos rubros del IMSS se consideran las incapacidades y ausencias y para otros no. Entonces, en este caso, se deja de esta manera separado, no lo estamos restando de los días base, para que ustedes puedan hacer como los ajustes o las revisiones, sacar la información de acuerdo al rubro de IMSS que vayan a considerar. Para algunos se consideran incapacidades y ausencias y para otros no. Esto está definido en la ley del IMSS, ¿correcto? Entonces, por este motivo, tenemos la parte de días base y aparte, en columnas distintas, incapacidades y ausencias. El SBC promedio es el promedio del valor del SBC de los diferentes recibos de nómina
dependiendo del periodo o el mes en que se estén considerando. La masa salarial es el resultado del valor de los días cotizados menos los días de incapacidad por el SBC de cada recibo, y al final de cuentas pues es la sumatoria de todos los recibos de nómina de este mes. Y las cuotas obrero, aquí esta columna va a mostrar la suma del importe de todos los conceptos que tienen la clave SAT de deducción 001. La clave de deducción SAT 001 es la de seguro social. Aquí, para que identifiquen o tengan más claro, sería conveniente pues para que les quede más claro de la información que se está reflejando, que tengan a la mano, que puedan consultar el catálogo del SAT con las claves de percepción, de deducción, y en este caso, bueno, en otros pagos no se considera, serían percepciones y deducciones. Para el seguro social es la clave de deducción 001 y es la que se está considerando. Y finalmente vemos si hay diferencias entre la masa salarial y las cuotas obrero. En la parte de masa salarial vemos diferencia por lo que les comentaba de los días. Para este caso, mi recibo de nómina de los XML, yo no cambié los días de pago, pero en la base de datos, pues mis días de pago sí consideraban 15 días del 1 al 15 de enero, 16 días del 16 al 31, y en mi XML reflejé 15 días de pago. Para que vean la importancia que tiene todo esto, revisar bien la información que se está reflejando en el XML, también que tengan noción de la parte de que esto ya también lo está viendo el IMSS, de los empleados que tienen registrados en el régimen de sueldos, y verificar que la información esté coincidiendo con lo que están reportando ustedes en sus pagos con las diferentes autoridades. Podemos filtrar en esta pestaña por registro patronal. En este caso yo solo tengo un registro patronal, pero si tuviera varios, pues aquí voy a poder hacer el filtro. Por empleados nos va a mostrar por cada empleado la misma información. Los días pagados. Aquí vemos el filtro que por default viene de enero a diciembre. Podemos hacer, si yo únicamente quiero conocer la información de enero, puedo hacer el filtro solamente por enero. Es el total de días pagados, como les comentaba en el XML, fueron 15 del primer periodo, 15 del segundo, cuando del segundo debieron haber sido 16. Y pues en este caso, por eso veo la diferencia. En los días base para Compact y nóminas tengo los 31 y estoy teniendo aquí la diferencia en la parte de la masa salarial. En las cuotas obrero no veo diferencia porque lo que se reflejó en el XML es realmente lo que tienen mis conceptos con clave SAT de deducción 001. Y así es como puedo ir viendo la información. También puedo ver todos los registros o únicamente los que tienen diferencias. Y finalmente, la pestaña de por recibo, que es muy útil porque ya que tengo identificado dónde está la diferencia, puedo ver nada más los recibos de nómina de este periodo en específico, de este mes en específico o del empleado en específico, y puedo detectar por qué motivo hay una diferencia, ¿correcto? Entonces, aquí terminamos la parte del tablero fiscal. Estas son las 3 conciliaciones disponibles y este fue nuestro segundo cambio en Compact y nóminas. Nos vamos a ver el tercer cambio. El tercer cambio es referente al proceso de modificación de salarios. Pues lo vamos a encontrar como nuevo proceso de modificación de salarios, aunque siempre hemos tenido este ingreso o esta opción en el módulo procesos. El ingreso es desde donde siempre lo hemos hecho, procesos, incremento de salarios. El módulo se sigue llamando igual, incremento de salarios, pero pues es un módulo renovado, ¿verdad? La interfaz que vamos a ver es esta que se muestra en pantalla. Nos va a mostrar como pantalla principal una ventana de selección de parámetros. Nosotros podemos hacer una búsqueda o vamos a hacer filtros por registro patronal, por la base de cotización, por el tipo de periodo, por departamento, por puestos, por empleados y salarios, que es similar a los filtros que teníamos anteriormente en el incremento que estaba en versiones anteriores. Aquí, si nosotros deseamos hacer el incremento a un departamento en específico, filtramos por los empleados únicamente de ese departamento. Vamos a
configurar los filtros que nosotros requiramos y darle a la opción de aceptar. Vamos a ver esta pantalla en la que se verán diferentes datos. Nosotros tenemos este botón para contraer o mostrar las pestañas o las columnas, perdón, de antigüedad, días de vacaciones, porcentaje de prima vacacional, días de aguinaldo, factor de integración. Por default, el factor de integración está calculado de acuerdo a lo que tiene nuestra tabla de antigüedades. Pero si nosotros no tuviéramos un valor, te va a hacer el cálculo correspondiente a la información de las columnas previas. Vamos a contraer la información, que en este caso sí tenemos factor de integración. Esta parte, lo que nosotros vemos en columnas en color de fondo amarillo es porque son editables. Nosotros podemos editar la información si tenemos un dato distinto. Nosotros podemos aquí indicar el salario nuevo, que es el salario diario, y el SBC parte fija, que es lo que va a tener como salario nuevo nuestro empleado, y podemos indicar la fecha de aplicación. Por default toma la fecha de aplicación de nuestro periodo vigente, del primer día de nuestro periodo vigente. Por default todos los registros tienen aplicar incrementos sí, siempre y cuando nuestro empleado no esté incapacitado. Si tuviéramos algún empleado con incapacidad, por default estaría no, pero nosotros tenemos la opción de cambiarlo. Todos los registros que tengan aplicar incrementos, sí. Cuando yo registre un salario nuevo, por ejemplo, y le dé aplicar incremento, nos va a pedir esta pantalla de confirmación. Si nosotros continuamos, se va a aplicar el incremento al empleado o los empleados en los cuales tenemos un cambio. Aquí lo que vamos a poder observar es que si en alguno de los empleados nosotros no le registramos salario nuevo, como va a detectar que es menor al que está actualmente, entonces nos va a decir que no pudo aplicar el incremento, un 0, o que nosotros no hayamos capturado, y le damos a aplicar y tiene ese empleado en la columna de aplicar incremento, sí, va a intentar aplicarlo, pero como no capturamos nada, realmente no se va a aplicar. Vamos a verlo. Sin hacer ningún cambio, voy a indicar aplicar incremento, deseamos continuar sí, y vemos bitácora. En la bitácora dice que no se procesaron, total de modificaciones de salario 4, pero aquí en la parte dice errores en el proceso, el nuevo salario diario es menor o igual al vigente. Entonces, si nosotros por alguna situación no se nos pasara, o sea, capturar el incremento de alguno de los empleados y no quitamos la parte de aplicar, sí, aplicar incremento, no quitamos esta opción. De todas maneras, al intentar aplicarlo, no va a quedar en 0, va a indicar que no pudo aplicar el incremento. ¿Correcto? Aquí nosotros también tenemos un beneficio que podemos hacer. Pueden tener ustedes un cálculo en una hoja electrónica, de acuerdo a si quieren hacer un incremento por porcentaje, porque ya no lo tenemos directo como venía en el anterior módulo de incremento de salarios. Pero sí pueden hacer ustedes en algún archivo de Excel, sacar aparte el salario diario, multiplicarlo por un porcentaje de aumento y copiar y pegar. Aquí podemos copiar y pegar celdas. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo quisiera, por ejemplo, que para estos empleados el aumento fuera del 10% de su sueldo, pues voy a tomar la columna del salario diario y lo voy a multiplicar por 1.1. Ok, ya que tengo este aumento o este incremento, yo puedo pegar esta información en el módulo.
Y así de fácil tenemos este incremento que no sé, pues si ven la diferencia que ya no me permite hacerlo en automático, pero tenemos esta opción de copiar y pegar, que realmente es muy buena, es de mucha ayuda y que te va a ayudar a hacer muy rápido este incremento de salarios. Entonces, a final de cuentas, aquí le había indicado yo que no. Todo lo que nosotros cambiemos en las columnas o celdas editables se va a mostrar en color azul. Como vemos, aquí inicialmente le había puesto un no, luego cambié así y esto fue editado. Lo que nosotros estemos capturando se va a mostrar en color azul. Si ya todos mis datos están revisados y están correctos, voy a hacer la parte de aplicar incremento. Veo la bitácora y debió haberse reflejado de manera correcta. Detalle de modificaciones de salario y ya me indica cuál era el salario diario, el SBC y cuáles son los actuales. Y a partir de qué fecha están vigentes estos salarios. ¿Correcto? Entonces, estos son los beneficios de este nuevo módulo de incremento de salarios. Este nuevo módulo tiene algunas consideraciones, se las menciono. Vamos a ir viendo la información, algunos datos ya se los había mencionado. Vamos a esperar a que abra el módulo. Las consideraciones, la parte de el estado e incapacitado a la fecha de aplicación. Estos cuentan con filtros de tipo Excel que nos va a permitir indicar si sí y no y todos, para que tengamos una búsqueda más concreta y podemos aplicar el incremento solo a los empleados a los que nosotros realmente requiramos. Esta opción de contraer, pues ya mostramos que para qué se utiliza, es nada más para que nos muestre o no nos muestre esta información de dónde se desglosan las prestaciones. La parte de que el factor de integración es editable. En esta columna va a mostrar por omisión el dato de acuerdo a lo que corresponda en la tabla de factores SDI. Si la tabla no tiene registrado ningún valor para este empleado, se va a calcular con los campos de días de vacaciones, estos que contraímos, perdón. Días de vacaciones, el porcentaje de prima de vacaciones y el aguinaldo. Y ya saben la fórmula, ya son los días de vacaciones por el porcentaje de prima de vacaciones entre 100 más los días del aguinaldo entre 365 más 1, como se calcula el factor de integración. Así es como se calcularía en caso de que no hubiera un registro en la tabla de factores SDI. En la parte del salario nuevo, estas columnas por default van a estar vacías, salario diario y SBC. Esta parte de salario SBC se va a calcular en automático cuando nosotros indiquemos el salario diario y va a estar topado a 25 UMAS, de acuerdo a la fecha de aplicación de la modificación del salario. Va a tomar el dato de la tabla de UMAS vigente y va a hacer un tope hasta 25 UMAS. Estas columnas nos permiten copiar los valores desde un archivo de Excel y cuando los valores son copiados se van a mostrar en color azul. Esto ya lo vimos. De esta manera vamos a hacer muy sencilla la captura de nuevos salarios. La columna de la fecha de aplicación va a tomar por omisión el valor del campo fecha de aplicación que tenemos aquí arriba y por default se va a mostrar el primer día del periodo vigente, pero nosotros podemos hacer la modificación de esta fecha. Pero aquí es muy importante indicar que la fecha de modificación solo se va a poder aplicar hasta 15 días antes de la fecha de inicio del periodo vigente, dentro del periodo vigente y posterior a la fecha vigente. Y esta columna pues es en la que indicamos si se aplica o no el incremento. Si hubiera algún empleado que tenga incapacidad, en la columna incapacitado a la fecha de aplicación tenga un sí, por default en la columna aplicar incremento va a indicar no, pero igual nosotros podemos hacer el cambio. La columna de antigüedad es el valor de la antigüedad que se determina con las prestaciones que van a corresponder al empleado. Y esto depende de la fecha de alta o de último reingreso y en la tabla de antigüedades de la empresa. Si el empleado tuviera apenas 3 días que ingresó a laborar a la empresa,
Entonces, la antigüedad es 1, de acuerdo a la tabla de antigüedades. Aquí también es importante mencionar que se excluyen a los empleados dados de baja. Aquí no van a aparecer, porque si están dados de baja, pues no debería aplicar ningún incremento de salarios. Y la columna de fecha de alta y reingreso va a mostrar la fecha de acuerdo al estado que tenga el empleado. Cuando terminamos este proceso de la aplicación de incremento de salarios, vas a visualizar el resultado del proceso en una bitácora y cuando veamos el proceso en la bitácora, el módulo se va a cerrar automáticamente. Aquí no lo deja abierto. Aplicamos el incremento, vemos la bitácora y se cierra el módulo, que fue lo que estuvo pasando cuando yo hacía el proceso de aplicar el incremento. Le decimos que sí, cerramos la bitácora y se cierra el módulo por completo. Aquí es importante también, si ustedes realizan incrementos en fechas futuras al vigente, las modificaciones se van a aplicar automáticamente en la autorización previa a alcanzar dichas fechas. Pues si nosotros hacemos, ahorita aplicamos un cambio de salario que aplique para el 1 de febrero, cuando autoricemos este periodo del 16 al 31 de enero, en automático se va a procesar ese incremento de salarios. ¿Correcto? Pues en sí serían los cambios. Como les comentaba, va a estar más detallada la información en la documentación, en la carta técnica, por si algún detalle nos perdimos. Pero pues esta es la demostración que hay en esta versión que ahorita está en pruebas controladas y que está muy próxima a liberarse. Entonces, no sé si tengan alguna duda. Sí. Ok, vamos a responder en algunas preguntas que quedaron pendientes por responder, ya que pues la mayoría pues estuvieron respondiendo a través del chat, inclusive pues se compartió la respuesta para todos para que pudieran no observarlo. Sin embargo, quedaron algunas que vamos a leer a continuación y darles respuesta, ¿sí? Correcto. Ok, muy bien. Pregunta Angélica Herrera que en mes inicial y mes final, ¿qué mes toma? ¿El mes de calendario o el mes que tenga definido en el tipo de periodos que tenga la empresa dentro del sistema? Sí, se refiere a las conciliaciones del tablero fiscal. Son los meses que nosotros definimos en la carga de parámetros. Cuando nosotros entramos a la parte de la configuración de parámetros, le dijimos de qué ejercicio, cuál mes inicial y cuál mes final vamos a tomar la información para las conciliaciones. Ok, muy bien. Y de ahí determina con base a esa fecha donde va a incorporar los XMLs, ¿verdad? Sí, exactamente. En base a eso, a los datos que definimos desde la configuración de parámetros. Ok. Otra pregunta de Angélica Herrera dice, ¿el salario promedio sería lo que es el SBC en el sistema de nóminas? Sí, es referente a la parte de la conciliación del IMSS, donde viene la parte del SBC. Sí, ahí indicamos que es la parte de lo que tenga el atributo del salario base de cotización aportación por los días de pago de cada recibo de nómina y al final sería la sumatoria por cada mes. Y esa información, pues es lo que tienes tú registrado como SBC en cuanto a nóminas. Uh-huh. Y si fuera en el caso del sistema, porque con base a los XMLs es El salario base de cotización por aportación. ese campo lo multiplica por los días de pago, ¿no? Sí. Y en el caso del sistema salario base de cotización, ¿cuál campo sería? En el catálogo de empleados vemos la parte, el atributo que se llama salario base de cotización. Déjame checártelo para ver. Sería la parte del SBC, parte fija, y en caso de que estuviera topado que aumentara de los 25 UMAS, sería esta parte SBC topado 25 UMAS. Esto es lo que toma. Ok, muy bien. Ok, Salvador Serna dice, ¿los días base siempre consideran los que tiene configurado en los periodos? ¿O habrá opción de que se considere en el promedio fiscal de 30.4 días por empleado? La información que se va al XML en ese atributo en días de pago es conforme a lo que tú tengas en la configuración de tu periodo en días de pago. Es lo que se haya registrado. Si hubiera alguna incidencia o incapacidad, pues, o incapacidad se resta. A final de cuentas, cuando tú haces el cálculo, esos días de pago
se van a tomar de la información de los días de sueldo, si hubo vacaciones, se hace ahí una suma y se hace un cálculo al momento de hacer la generación de ese sobrerrecibo de los días de pago, pero realmente de lo que tú tengas configurado como días de pago en el periodo es lo que se toma para esos conceptos. Ok, muy bien. Angélica Herrera pregunta que en el incremento de salario, en los filtros también muestra que se seleccionan los empleados como viene en la versión anterior, es decir, puedo seleccionar por lista. No, tenemos la opción nada más de seleccionar por rango de departamentos o el rango de empleados. No sé si por lista te refieres a todo el listado de empleados desde el código 1 hasta el código 999. Ok, habría que checar Habría esa que ver si parte. eso es lo que esperas. Ok. Y María del Carmen Gómez dice, para incrementar por aniversario, ¿cómo se haría? Ok, María del Carmen, igual ese detalle, lo vamos a validar o checar en este nuevo módulo y lo vamos a incorporar en la información que vamos a liberar. Ahí pues sí tendríamos pendiente ese detalle. Ok, seguimos revisando cuáles son las preguntas que están pendientes. Ok, vamos a checar. Javier Rangel, se refiere al incremento de salarios. Dice que si se pueden poner fechas diferentes a cada empleado en la fecha de aplicación. Sí, siempre y cuando se respete la consideración que indiqué de que solo, si es un periodo anterior, solo puede ser hasta los días indicados, que son 15 días antes de la fecha de inicio del periodo vigente, dentro del periodo vigente o posterior al periodo vigente, siempre y cuando se cumpla esa regla. Ok, seguimos revisando. Os- este, Carlos López, sí. ok, Carlos López indica de que para el caso de periodos extraordinarios le sumará días adicionales. Ok, creo, bueno, no sé si haces referencia en el tablero fiscal a la conciliación de IMSS, porque por ahí veían unos datos de días de pago con .00 con decimales. Si es el caso, sí. En la parte de días de pago para un periodo extraordinario, por reglas de validación, los días de pago tendrían que estar entre un rango de .001, por eso se va como el valor mínimo, no puede irse cero. Entonces, si te refieres a la parte de los días de pago que se ven en la conciliación de IMSS, sí los va a sumar. Bueno, aquí también está bueno que tuvimos oportunidad de regresar porque la información que se carga, aunque yo no haya salido de la empresa ni del sistema, la información que cargué para el dashboard fiscal, cuando yo cierro el dashboard o tablero fiscal, se pierde esa información que se había cargado, o sea, se pierde, ya no se ve el reflejo dentro del tablero. Si tengo que entrar nuevamente al tablero, tengo que volver a cargar la información. Bueno, que tuvimos oportunidad de revisarlo. Entonces tengo que volver a cargar la información para poder ver nuevamente la información. Carlos, si te refieres, por ejemplo, en el periodo de mayo, a que tengo 120.004, sí es correcto. En el periodo de mayo se viene también un periodo extraordinario que es el pago del PTU. Y en esos periodos extraordinarios, en los XML, los días de pago van con .001, como son 4 sobre recibos, me está considerando el .004. Es correcto, también considera la parte
que es como decimal de los días, de los periodos extraordinarios. Ok, Armando Ramírez pregunta que si en el tablero fiscal no se podrá ver una vista preliminar de los recibos. No, de momento no está contemplado. La vista preliminar está en el visor de documentos. Aquí no sería cuestión como de comentarlo, pero aquí no, porque la información que se carga se hace como de manera temporal el cargado, pero igual lo comentamos para ver si nos comentan y es factible. En este caso, también sería bueno que nos indicaras como una justificación de por qué quisieras verlo aquí, en esta parte del tablero, para poder comentarlo con los encargados correspondientes. Sí. Ok, Carlos López también pregunta de que si viene de un sistema diferente, dice, ¿cómo se controla cuando hay quincenas de 15, 16 o 13 días en caso de la segunda quincena de febrero? No, bueno, entiendo muy bien la pregunta. Bueno, lo que entiendo es si en el sistema nosotros podemos configurar cuántos días de pago son por cada quincena, sí lo podemos hacer en la configuración del periodo. Pero si viene de un sistema diferente, no entiendo cuál sería la pregunta, porque realmente aquí la parte de la información del tablero fiscal es con la información que se tiene en cuenta aquí nóminas, porque tenemos que cargar la información de la base de datos y de los XML que se están bajando del portal del SAT. Así es. Ok. Ángeles Guevara pregunta que si el anterior módulo de procesos de incremento de salarios va a seguir funcionando o se va a quitar. ¿Actualmente lo sigue teniendo o ya no? La lista de empleados, vemos. Podemos seleccionar un rango de empleados, independientemente de que estén en distintos departamentos o tengan distintos puestos. Si hacemos el filtro por el rango de empleados, sí, pero por una lista específica que yo pueda seleccionar uno sí y otro no, no. Aquí lo que puedes hacer es aquí seleccionar tus filtros, continuar, y en la parte del módulo indicarle a quién sí aplica y a quién no. Ok, muy bien. Pregunta de Angélica Herrera, que nos indica en mes inicial y mes final, ¿qué mes toma? ¿Mes de calendario o mes que tenga definido el tipo de periodo que tenga la empresa dentro del sistema? Me refiero a la conciliación del IMSS, ya que cuando se maneja periodos, por ejemplo, semanal, no es mes calendario, es decir, un mes no inicia en el primero y no termina en el 30 o 31. Correcto. Nuevamente entraríamos a la parte del tablero fiscal. Los meses que toma son lo que nosotros definamos en la configuración de parámetros, es el rango de meses. Si yo quiero revisar la información del 2017 de enero a diciembre, es lo que voy a ir viendo. El mes en que se está reflejando cada importe, eso lo va a determinar de la fecha de pago. Es la fecha de pago. Si tengo un periodo semanal que abarca del 28 de enero al 2 de febrero y mi fecha de pago fue el 31 de enero, se va a considerar en enero. Si tengo ese periodo del 28 al 2, pero mi fecha de pago fue el 2 de febrero, se va a considerar en febrero. Es de acuerdo a la fecha de pago de los recibos. Ok, pues ya con esto serían todas las preguntas que ustedes plantearon en esta sesión. Pues ya mañana en la tarde ya estaría subido
esta grabación en la página de Compaqui en podcast y tutoriales, en la sección de nóminas, ahí lo pueden volver a consultar. No sé si tengas algo más que agregar, Susi. Pues por mi parte sería todo. Revisamos las preguntas que nos quedan como pendientes, sobre todo las que nos comenta Angélica sobre el módulo de incremento para darles una respuesta ya más certera. Creo que son las preguntas que se nos quedaron pendientes por contestar. Y esto igual, sus comentarios, todo lo que nos están, los aportes que nos hacen, sus sugerencias, igual las hacemos llegar a las personas encargadas para que evalúen y determinen si se puede hacer un cambio posterior en estos módulos. Así es correcto. Pues por nuestra parte sería todo y que tengan un excelente día. Gracias por su atención, que pasen buen día. Hasta luego.